de la materia ha sido uno de los mayores misterios a lo que los grandes pensadores se habían enfrentado. En el siglo V, Leucipo sostenía que todas las formas de materia debían estar constituidas por un mismo tipo de elemento que adoptaba formas diferentes. Sostenía además que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Más tarde un discípulo suyo, Demócrito, bautizó estas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos. Pero conocer la verdadera naturaleza del átomo no fue cuestión de años, sino de siglos. En 1808, John Dalton lanzó su particular teoría atómica, donde afirmaba que todos los elementos que se conocen estaban constituidos por átomos, y esto era lo más pequeño en que la materia podía ser dividida. Más de un siglo después, en 1906, Joseph Thomson ponía en jaque la teoría atómica de Dalton, al afirmar que los átomos no eran indivisibles, y lo demostró descubriendo los electrones, partículas más pequeñas que el átomo, y que además formaban parte de él. Según Thomson, los electrones gravitaban en órbitas circulares o elípticas alrededor del núcleo, al mismo tiempo que giraban sobre sí mismos. Se encargaban de establecer las atracciones existentes entre los átomos, y producían a través de su movimiento corriente eléctrica, por ejemplo, en la mayoría de los metales. Ya en 1911, Ernest Rutherford publicó la primera teoría sobre la estructura del átomo, en la que decía que los electrones giraban alrededor del núcleo, como si fuera un sistema solar en miniatura. Rutherford fue el descubridor del núcleo del átomo y su teoría se mantuvo hasta 1913, fecha en la cual entra en escena Niels Bohr, donde lanza una nueva teoría, la cual decía que los electrones giran en torno al núcleo, en órbitas, y donde las demás partículas, como los neutrones y electrones, se concentraban en el núcleo del átomo. A día de hoy, esta teoría está considerada como una de las más importantes, y se conoce como teoría atómica de Bohr. Más tarde, en 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, una de las partículas fundamentales de la materia que se encuentra en el núcleo del átomo, y que no tiene carga eléctrica. El número de neutrones en el núcleo atómico de un elemento determina el isótopo al que pertenece. Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Las moléculas se forman por la combinación de dos o más átomos. En 1969 logra el Premio Nobel de Física un estadounidense llamado Murray Gell-Mann. Este físico aportó que existían partículas aún más pequeñas en el núcleo atómico. Son conocidos como quarks, y están adheridas unas a otras para formar los neutrones y protones dentro del propio núcleo. Este descubrimiento condujo a una nueva rama de la física, en la cual se investiga estas subpartículas y sus movimientos dentro del átomo. En la actualidad, sabemos que los átomos son en su mayoría espacio vacío. Cuando intentamos tocar algo realmente no tocamos nada, sino que sentimos la repulsión de los electrones, ya que nosotros al estar formados íntegramente de átomos, la parte externa que son electrones, siempre tienen carga negativa, y estos se repelen. Las fuerzas nucleares fuertes y débiles mantienen unidos los protones y a los neutrones, mientras que la fuerza eléctrica contiene a los electrones y protones. Si cogemos un simple grano de arena de cualquier playa del planeta Tierra, encontraremos que contiene alrededor de 2 trillones de átomos. Por tanto, la cantidad de átomos en el universo es inmensa, y más si se tiene en cuenta que no sabemos si el propio universo es infinito. El átomo de hidrógeno es el más abundante de todo el universo observable. La comprensión de la estructura del átomo a través del tiempo ha supuesto grandes avances científicos. La bomba atómica no ha sido muy beneficiosa para nosotros, pero la comprensión de la materia y de las partículas elementales del propio universo sí ha supuesto una gran revolución, que continúa su camino a día de hoy. Gracias y A ver, muchachos, ¿vieron o no vieron el video? Sí, profe, así es. A ver, voy a hacer preguntas. A ver, voy a hacer preguntitas. A ver, Luana Canales.
Hola, Luana, ¿me escuchas? Luana. Luana. Luana Canales. ¿Me escuchas o no me escuchas? No está Luana. Se fue. Se fue Luana. ¿Y ahora? Vamos a apuntar para llamar a su tutor. A ver, siguiente alumno. A ver, Marco Rodríguez. Marcos, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya. A ver, Marcos, según el video que has observado, un granito simple de arena, aproximadamente ¿cuántos átomos podemos encontrar? A ver. Piensa, recuerda. No sé cuánto era exactamente, pero sé que eran bastantes. Bueno. Luana Canales, por favor, ¿me puedes dar una señal en el chat? O te voy a retirar. Ah, eres el mismo. Ah, ya. Entonces, ¿tienes un dispositivo o no? Te pregunto por los infiltrados. Ya, entonces, si tienes un dispositivo es para que participes. A ver, siguiente alumno. A ver, Danira Ochoa. A ver, Danira Ochoa que tiene la cámara apagada. A ver, Danira, ¿me escuchas? Sí, profe. A ver, Danira, según el video. A ver, dime. ¿Cómo se llaman estas partículas subatómicas muy pequeñitas, demasiado diría yo, que están dentro del núcleo? Según el video. Claro, hay neutrones y protones, claro, eso ya se sabe, pero hay unas partículas demasiadas pequeñas que están adheridas, no reconocidas. Bueno, eso es lo que dice el video. Nada. Uy, ¿qué pasó, Danira? A ver, otro alumno más. A ver, vamos a llamar a Nicole Canela. Hola, Nicole. Ustedes saben que yo comienzo con las cámaras apagadas. A ver, Nicole, ¿me escuchas? Sí. Nicole, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. A ver, dime tú, respóndeme. ¿Quién fue la persona que comparó el átomo como un sistema planetario en miniatura? ¿Quién fue?
A ver, ¿cómo se llamó? Y que además de esto, hubieron unas partículas, como en el caso de los electrones, que giran alrededor del núcleo a grandes velocidades. ¿Quién fue? Ya te estoy dando muchas pistas. ¿Quién comparó el qué? El ¿Quién sistema comparó planetario el solar. átomo con el sistema planetario en miniatura? Nada. Nada. Oy, oy, oy. Ahora, a ver, uno más. A ver, Bor, vamos a comenzar a preguntar profe. por los alumnos que no tienen uniforme. Profe, A ver, vamos a Bor. ver. Vamos a preguntar con los alumnos que no tienen uniforme. A ver, uy, creo que ninguno tiene uniforme. Bor. Bor. Dice que Bor. ¿Ustedes creen que sea Bor? ¿Ustedes creen? A ver, otra pregunta más. Para Packer, suenen Packer. ¿Me escuchas? Sí. A ver, según el video, y también ya lo mencioné en la clase pasada, ¿quién realizó estudios sobre los neutrones? La papayita. ¿Quién realizó estudios sobre los neutrones? Está re fácil. El Chadwick, algo así. El Chadwick. Sí, Chadwick. Fue el que realizó estudios a los neutrones. Vamos a poner notas suelen, ¿no? A practicar. Estuvo atenta y vamos a apuntarlo. Bueno, pues chicos, esa es una oportunidad, porque ya estamos en el último bimestre y es necesario que ustedes sepan, pues. Ya, a ver. A ver, un ratito, chicos. Por favor, tenemos que revisar las clases anteriores. Ya, muchachos, hay que revisar las clases anteriores. Antes que comience la clase, ustedes hagan un repaso, qué es lo que han visto en la clase anterior, porque yo puedo hacer preguntas de la clase anterior. Y aparte de eso, para que tú entiendas el tema que sigue. Hoy día vamos a hablar sobre átomos, parte 2, definiciones atómicas. A ver, el número atómico. ¿Qué cosa es un número atómico? A ver, ¿alguien puede leer esto? ¿Alguien puede leer? Yo, profe. A ver, te escucho. ¿A cuál de los dos, profe? Ahí lo que está marcado, número atómico. No, profe, digo que dos nos ofrecimos. ¿A cuál de los dos? Ah, Juan Manuel, pues. Ah, ya, profe. A ver, Dice, sí, la identidad de un átomo y sus propiedades vienen dadas por el número de partículas que contiene. Lo que distingue a unos elementos químicos de otros es el número de protones que tienen sus átomos. En el núcleo, este número se llama número atómico y se representa con la letra Z. Se coloca como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. gracias, Juan Manuel. Bueno, como ustedes han escuchado en el video, ¿no? Para estudiar los átomos, no ha sido cuestión de años.
No ha sido. No ha sido que hoy día comenzamos a estudiar y de aquí a 5 o 10 años ya tenemos conclusiones. No, pasaron siglos. Muchas personas estudiosas llegaron a fallecer y el estudio todavía no se llegaba a una conclusión. Era, como ustedes mismos dicen siempre, ¿no? Era tranca, era, ¿no? Difícil. Muchos años tenían que pasar. Hoy en día nosotros tenemos esa condecoración de ya conocer el verdadero estudio. Porque al hablar de átomos, muchas suposiciones habían. No se sabía cómo era en realidad la posición estructural de cada átomo. Todos pensaban que el átomo, pues, estaba conformado, bueno, se voceaba que tenía carga eléctrica positiva y negativa, pero el tema era cómo eran estas estructuras y cómo se producía esto. O sea, esa era la dificultad. Porque Dalton ya había dado la primera piedra, ¿no? Él había dicho, pues, que los átomos eran comparados a unas piedras, ¿no? Partículas esféricas, duras, indivisibles, pero que era capaz de intervenir una reacción química, pero eso era una hipótesis. Nadie le decía, ¿será cierto? ¿Será cierto lo que dice? Y muchos no le creían. Además, no tenía mucho fundamento su tesis. Era muy complicado entender esto, porque siempre había una contraria, ¿no? Tú decías algo y por ahí había uno o más que te decían tus errores. Y así se pasaron siglos y siglos, no se podía entender, ¿no? Pero se decía pues que los átomos tenían estructuras, pero eran diferentes y complejas. Hasta que Dalton pues se pronunció, ¿no? Y dijo pues que los átomos eran iguales para un mismo elemento. Pero para otros elementos, los átomos eran diferentes, el tamaño. Por ejemplo, ¿no? Si hablábamos del hidrógeno y comparando con el átomo de oxígeno, ¿no? El átomo de oxígeno es más grande y el átomo de hidrógeno es más pequeño, ¿no? Pero no se conocía a profundidad, ¿no? Él nomás indicaba, ¿no? Pero ya, pues, ¿no? La tecnología, el avance, pues, ya tecnológico de esa época, ellos llegaron a la conclusión de que los átomos tenían cargas, dos tipos de cargas, una positiva y una negativa, ¿no? Pero ellos pensaban que esas cargas eran partículas pequeñas, pero eran diferentes tamaños. Pero ya, pues, no llegaron a la conclusión de que cada átomo, ¿por qué era uno más grande que el otro? ¿Por qué? Porque unos tenían más protones y otros tenían menos. Otros tenían más electrones y otros tenían menos. Y eso hacía de que aumentaba el nivel másico del átomo. Esa era la diferencia. Pero después, todos los átomos tienen igual tamaño que los protones. Todos tienen igual tamaño que los electrones. E inclusive hasta los neutrones. O sea, todos tienen lo mismo. Sino que la diferencia es la cantidad. Es lo que ellos habían llegado a la conclusión. Y ya, pues, ¿no? Entonces este personaje Thomson vio el inicio, ¿no? De la distribución de la carga eléctrica, pero él cometió el error de comparar el átomo como un budín de pasas, ¿no? Donde las pasas eran los electrones y el budín la masa positiva, la masa nuclear, porque él no hablaba de protones, él simplemente él hablaba de una masa, ¿no? De una masa que estaba ahí conteniendo los electrones, pero él sí se dio cuenta que estas partículas que se mueven, por eso que les llamó como pasas, esas sí tenían carga eléctrica negativa. Por eso que a él a Thomson se le debe
el descubrimiento de los electrones, ¿no? Pero después hubieron otras personas que realmente no estaban de acuerdo con sus tesis de él. Y hubo un tal Rutherford. Rutherford, pues, se dio cuenta, pues, que Thomson tenía la idea, ¿no? Pero no era así, estaba un poco equivocado, porque los electrones no que estaban incrustados en la masa, sino que estos electrones tenían movimiento. Este movimiento lo describió Perrin. Perrin describió el movimiento electrónico, que él fue que dijo, pues, ¿no? Que los electrones no estaban incrustados en la masa, sino que estaban moviéndose. Pero Rutherford dijo que no era la masa toda la parte positiva, sino que había unas partículas pequeñitas en las que él les llamó protones. Por eso que esto se debió a su descubrimiento. Bueno, en realidad, el término protón viene de Proust, y Proust vino que un descubridor se dio cuenta que la carga del átomo positiva eran partículas, pero le faltaba fundamento, le faltaba mucho argumento para explicar. Pero Rutherford ya dio una explicación más compleja, más notoria, y ya, pues, no, él llegó a la conclusión de que estas partículas estaban dentro del núcleo, ¿no? Del átomo. Y así, ¿no? Pero hubieron otras personas que dijeron, no, no es así, no te acepto tu tesis, no te acepto. Y uno de ellos fue Chadwick. Chadwick dijo, no, no te creo, no les creo a ustedes, ¿no? No les creo. Pero, a ver, voy a investigar, ¿no? Y ahí, pues, investigó una que otra cosa, ¿no? Y llegó a la conclusión, pues, que estas cargas no estaban así puestas, ¿no? Porque ustedes saben que cargas diferentes, ¿se acuerdan ustedes en el tema anterior, del bimestre anterior? Las cargas diferentes se atraen, ¿no? Y cargas iguales se repelan. Pero estas cargas diferentes, como son los electrones y los protones, se van a juntar, se van a atraer, ahí se van a pegar, mejor dicho, ¿no? Pero él dice que no era así. Y él logró hacer muchos experimentos, y él llegó a la conclusión que había unas partículas que hacían que no se lograran juntar estas cargas eléctricas, y él les llamó neutrones. Por eso que eso se debe al descubrimiento de los neutrones. Es así como evolucionó, ¿no? Después hubieron más personajes, ya hicieron más, vino Bohr dijo, pues, que ya, pues, ¿no? El átomo tenía muchos niveles de energía, ¿no? Y que estos se mueven a gran velocidad. Heisenberg dijo también que el electrón tenía que estar ubicado a una determinada posición. Y de ahí ya vino los números cuánticos. Esos números cuánticos ustedes lo van a ver el próximo año, chicos. Por eso que es importante que ustedes conozcan. Entonces, el átomo, ¿qué contiene? Contiene protones y contiene, electrones y neutrones. Pero nosotros sabemos que el átomo está formado por un núcleo y una gran cantidad de electrones. Los electrones, como dijo Bohr, se encuentran ocupando un nivel y girando a grandes velocidades. Pero en el núcleo existen protones según Rutherford y neutrones según Chadwick, ¿no? Ahí se encuentran ahí, en el núcleo. Entonces, un átomo o un elemento químico tiene una representación. Esa representación, a uno de ellos le vamos a llamar número atómico. El número atómico que indica el número cantidad de protones y el número cantidad de electrones. Un átomo tiene cada uno un determinado número atómico. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, no sé si alguien tendrá una tabla periódica. Ya, por favor, chicos, me gustaría que la próxima semana puedan tener una tabla periódica. Lo pueden obtener de dos maneras. O lo pueden adquirir, o si no, busquen en internet, en Google, escojan una tabla periódica, la que ustedes crean conveniente, la imprimen y la ponen en una mica, ¿no? Ahí tienen su tabla periódica.
Así que chicos, necesito yo para la próxima clase una tabla periódica. Y la tabla periódica, chicos, la tabla periódica, ahí están todos los elementos químicos con su respectivo número atómico. Por ejemplo, el sodio. ¿Cuál es el número atómico del sodio? A ver, no sé si alguien tendrá una tabla. Yo tengo, profe, pero A ver, no el sé dónde. sodio. ¿Cuál es el número atómico del sodio? Profe. 11, profe. 11. ¿Y dónde se ubica el 11? Abajito. Abajito siempre se ubica el número atómico abajito. Entonces, el sodio en la tabla periódica tiene 11. De igual manera, por ejemplo, el calcio que tiene el número atómico 20. 20. Entonces, ¿qué indica esto? ¿Qué indica? Que el sodio tiene 11. ¿Qué significa el número atómico 11? Que tiene 11 protones y tiene 11 electrones, pero de una manera neutral, o sea, de un átomo neutro. El átomo neutro tiene 11 protones y 11 electrones, conforme dice el número atómico. En el caso del calcio, el calcio tiene número atómico 20. ¿Qué significa? Que tiene 20 protones y tiene 20 electrones, siempre iguales. Siempre y cuando ellos mantengan su carga neutral. Ahora, si un átomo pierde un electrón o más, o gana un electrón o más, entonces dejarían de ser neutros y se convertirían en átomos iónicos. Bueno, eso se va a estudiar después, pero eso es válido para los átomos neutros. A ver, en el caso del nitrógeno, ¿cuál es el número atómico del nitrógeno? Busquen. ¿Cómo, profe? Número atómico del nitrógeno, ¿cuál es? 7, ¿no? 7. ¿Qué significa? ¿Qué significa el 7? Que tiene 7 protones. Protones y 7 electrones. Electrones. Claro, pues. 7 protones y 7 electrones, ¿ya? Eso es lo que significa el número atómico, ¿ya, muchachos? ¿Ya? Entonces, el número atómico tiene 7 protones y 7 electrones. A ver, el cloro. El cloro tiene, en la tabla periódica, el número atómico tiene 17. ¿Qué significa? A ver. 17 protones y 17 electrones. Ya. Ya, eso no se olviden. El número atómico indica la cantidad de protones y electrones. ¿Qué significa el número de masa? El número de masa, por ejemplo, miren, el átomo tiene, hemos dicho que tiene un núcleo y tiene los electrones, ¿no es cierto? Tiene los electrones que giran alrededor del núcleo. En el núcleo hay protones y hay neutrones. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a utilizar el término masa atómica, chicos, la masa atómica, la masa atómica y el peso atómico, el peso y la masa en física son diferentes, pero en química son iguales. Entonces, si yo hablo de peso, tengo que hallar el peso de todo. Por ejemplo, un alumno que tiene su mochila, tiene su uniforme, tiene sus zapatos y quiere pesarse, se pesa con todo. Esa balanza, ¿qué es lo que va a registrar? El peso del alumno, el peso de su ropa, por ejemplo, ¿no? El peso de sus zapatos, el peso de su polo, su camisa. ¿Y qué más? ¿Qué otro peso? ¿El peso de qué? Lo demás, profe, su mochila, sus objetos, todo. Así es el átomo. ¿El átomo qué tiene? Tiene el protón, tiene más el neutrón
neutrón le ponemos un cerito arriba que indica carga cero, el neutrón no tiene carga, y el electrón. Electrón negativo. Protón positivo, electrón negativo. De los tres, los químicos indican que hay una partícula que se puede considerar nula porque es muy Neutro. pequeña. Neutro. ¿Será que se considera cero? ¿Cuál es? Neutro, porque vale cero. ¿Estamos? ¿Sí? Es el electrón. Entonces nos quedamos con esto. Con eso nos quedamos. Entonces, el peso atómico es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el peso atómico? Protón más neutrón. A protón más neutrón. Chicos? Pero entonces el peso es igual que masa, también. El peso es igual a masa, ¿no? En física, por ejemplo, si yo tengo un carro, el carro pesa 10 toneladas, ¿no? De repente la masa puede pesar 8, ¿no? 8. ¿Pero por qué es diferente? Porque el peso es la fuerza gravitatoria y la masa es la cantidad de materia que tiene ese objeto. Acuérdense de las propiedades de la materia. Entonces son diferentes. Pero cuando hablamos a nivel atómico, si nosotros tuviéramos una balanza recontra precisa, de repente un átomo pesa 0,000000000 y nos llenamos de cero y terminamos con un newton de peso. Pero si nosotros medimos la masa de ese mismo átomo, también sería 0,0000000 y nos llenamos de puros ceros para al final tener 1 kilogramo. Pero como son tan pequeñitos, ambos van a coincidir tanto la masa como el peso. Entonces, como coinciden, entonces los químicos, ¿qué dijeron? No, mejor que sean iguales. Entonces, el peso atómico va a ser igual a la masa atómica. Chicos, así que grabarse. En química, el peso y la masa de un átomo son iguales. ¿Ya? En física no, en física el peso y la masa son diferentes, pero en química el peso y la masa son iguales. Por eso que si ustedes compran tablas periódicas, de repente compran una tabla periódica donde diga masa atómica y pueden comprar otra tabla periódica que tiene ahí donde puede decir peso atómico. Pero no significa que está mal, ¿no? O que está mal impreso, sino que es así, pues. La masa y el peso lo consideran en química igual. ¿Ya, muchachos? ¿Quedamos? ¿Preguntas? Listo, profe. Entendido. Entonces, un átomo se le puede representar mediante un símbolo llamado núcleo. ¿El núcleo qué representa? Bueno, el núcleo es una representación del átomo, nada más. Por ejemplo, tenemos a ver, ¿qué le ponemos acá? El cloro. ¿El cloro qué tiene? El número atómico tiene 17. ¿Y dónde lo ponemos? ¿A dónde se ubica el número atómico? ¿Arriba o abajo? Miren el gráfico. Está abajo. ¿No es cierto? Está abajo. Entonces el 17, el número atómico va abajo siempre. El número atómico de cloro, este es el Z17. Y la masa vale 35,5. 35,5, el que tiene tabla lo puede verificar. ¿Y esto cómo se llama? Masa. Pero no le voy a poner masa ni la M de masa ni tampoco la P de peso, sino en química la masa la representan con la letra A. Con la letra A, ya, a la masa atómica. ¿Ya, chicos? Y en la parte inferior derecha, o sea, por acá, va a haber una letra N. ¿Qué representa N? Que representa a los neutrones. ¿Ya, muchachos? Entonces, no se olviden. Abajo, ¿quiénes se ubican abajo? Izquierda, abajo, el número atómico. Izquierda, derecha, del elemento químico. ¿Cuál se ubican?
los neutrones. Y en la parte superior izquierda, ¿qué se ubica? ¿Qué se ubica en la parte superior izquierda? A ver, ¿quién me responde? ¿El peso? El peso o masa atómica. Ya, pues, muchachos. Masa atómica. Lo dejamos ahí, ya la cortamos porque se nos acabó el tiempo y nos vemos dentro de 10 minutos. Ya, chicos, por favor, todos ingresando con cámara encendida. Muchos que no lo han apagado, ¿ah? Ya, entonces nos vemos dentro de 10 minutos.